Muy buen día, hoy es lunes 7 de agosto. Ya el año definitivamente entró en la etapa final. Así que en lo adelante, cada día estaremos más cerca del próximo año y de los próximos acontecimientos que habrán de producirse en el orden político a principios del año venidero, en el 2024. Ya en febrero se elegirán nuevas autoridades municipales y para mayo entonces tendremos nuevo presidente, nuevos diputados y senadores y vamos a ver si se dignan los políticos que aspiran a presentarle a la población sus programas de trabajo y en qué consisten y si van a darle participación en las ejecutorias de esos programas a la población, a los diferentes sectores de la sociedad, pero a todos los sectores, es decir, a todos los que representan cada una de nuestras comunidades, como los comerciantes, los industriales, los obreros, los campesinos, los productores agrícolas, los que procesan los frutos agrícolas y crean las agroindustrias, los criadores de peces, de gallinas, de pollos, de aves en sentido general, con todos esos sectores, el sector ganadero, el sector importador, el sector exportador, que este último debe ser el más fuerte, porque si la exportación es buena y es importante y el gobierno la patrocina, pues entonces la población crece, porque crece la producción de artículos que demandan otros pueblos y se mandan a esos pueblos y se generan divisas, que es lo que le da fortaleza a la economía de un país. La divisa, la producción, el desarrollo. Bueno, y todo esto tiene que ser, como vimos ayer, sobre la óptica de un plan de desarrollo integral, es decir, donde todos los factores de la sociedad se integran a alcanzar nuevas formas de vida más viables, más satisfactorias, de más estabilidad para cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país, y eso genera indiscutiblemente un avance extraordinario, porque el desarrollo, el progreso y el bienestar van de la mano. Que en cuanto al desarrollo hay muchas aristas. Sí, si se desarrollan las élites aún más en los que están, pues la población disminuye sus niveles de vida y por lo tanto los recursos que necesita para su desenvolvimiento y su manutención disminuyen, porque cuando un solo sector es quien acumula los grandes beneficios que se producen en un país, los demás sectores se van a pique. Y hay un desarrollo muy desigual y eso trae muchos problemas, porque el primer problema importante que trae es la inequidad. Y eso lo vimos ayer con la doctora Jacqueline Boyne, que la entrevistamos, una gran conocedora de todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo, con los planes que hay que implementar y que hay que dedicarse para crear esos planes y ponerlos en marcha, y entonces así que la sociedad tenga mejores formas de vida y se avance por el camino del bienestar, que es lo más importante. Bueno, en sentido general eso es lo que tenemos por delante. Ya hemos hablado en varias oportunidades de la evolución y el desarrollo del planeta. El planeta es un ente vivo que nace a raíz de fenómenos siderales que provocaron el surgimiento de galaxias y con ellas sistemas solares, estrellas, diferentes astros que
que pululan en cada una de las galaxias, en fin, toda una constelación de acontecimientos que se van desarrollando y esto le proporciona vida, porque la vida tiene mucho que ver con la energía. Y precisamente nuestro planeta, que es uno de esos que surgen a partir de fenómenos siderales de gran magnitud, como quizás la explosión de una gran estrella, de la estrella nova, estrella oscura. Hay muchísimas formas de que existen las estrellas y unos son tan inmensas que cuando explosionan dan como resultado el surgimiento de galaxias. Y las galaxias son constelaciones de planetas, de sistemas que orbitan alrededor de una estrella y son miles e infinitos en una galaxia. Imagínense ustedes entonces en un universo, en el mundo sideral del espacio, todo lo que tiene que ver con el espacio, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, todo el espacio, todo eso es infinito y las galaxias son infinitas. Tan infinitas son las galaxias como infinito es el mundo. Así que de eso no hay que preocuparse mucho, porque si se pone en vida a viajar mucho, a lo mejor hasta con Dios se encuentre, porque Él está en todas las partes, así como dicen los creyentes, y lo dicen porque esa es la razón fundamental, porque hay vida en todas las direcciones del universo. El sistema universal, sideral, del espacio, es inmenso. Y efectivamente nuestro planeta, con una vida extraordinaria, que lo genera la energía que se produce tanto a lo interno del planeta, como la energía que producen fenómenos interplanetarios o entre sistemas solares que ejercen unas fuerzas y acontecimientos como los meteoritos que impactan, que generan energías extraordinarias, atómicas, energías nucleares, que se expanden por todo el planeta y transforman y cambian todo lo que encuentran. Por eso el planeta, por todas estas fuerzas, tanto a lo interno de él, como del sistema, y las fuerzas que ejercen todos estos planetas y astros que se mueven en la galaxia y en todos los sistemas solares de la galaxia, así como todas las particularidades como los meteoritos, los cometas, los meteoros, en fin, van ejerciendo influencia en cada uno de los elementos. Es decir, el todo incide en las particularidades y las particularidades tienen su propio desarrollo, desenvolvimiento, y eso da una vida de transformación permanente. Por eso, quizás no lo entendamos mucho todos, porque el tiempo en el espacio no existe. Sino, para nosotros, un año es el transcurrir de 366 días, cuando menos 365. Pero en el espacio eso no cuenta, porque es eterno el movimiento, las transformaciones, y es infinito. Entonces, tanto puede ser que de repente aparezca un planeta que viene de otro sistema solar o quizás viene de otra galaxia, que se pasó a esta y se mete al sistema X solar y entonces crea todo un reordenamiento y que produce grandes cantidades enormes de energía que éstas a su vez inciden enormemente en cada uno de ellos y se generan de manera infinita
esas energías propias juntos con las que vienen del espacio exterior, universal, sideral, y eso entonces es lo que causa las grandes transformaciones en las particularidades. Puede ser que desaparezcan planeta, pues choque con otro planeta, choque con una luna, choque que se desorbitó por fuerzas exteriores que inciden en las fuerzas interiores de ese sistema, y la conjugación de esas fuerzas produce acontecimientos nunca vistos. Por eso el planeta nuestro ha experimentado grandes cambios. ¿Y por qué estamos hoy hablando de eso? Bueno, porque en esos cambios que ha experimentado el planeta, su conformación geográfica ha cambiado permanentemente desde que el sistema solar se compuso, el nuestro, fruto de explosiones, fruto de choque de estrellas, fruto de nacimiento de galaxias, fruto de muchísimos acontecimientos, reiteramos, en el espacio sideral. Sideral es las profundidades de todo lo que se mueve en lo que vemos y lo que no vemos, porque la vista no nos alcanza mucho para nada, pero sí nuestra actitud contemplativa del mundo nos lleva a pensar de la grandeza, de lo inmenso que es el universo, y por eso en el devenir de la historia del planeta y sus cambios geográficos se ha adentrado mucho la ciencia, y hay quienes han comprobado científicamente que la composición geográfica continentales cambian permanentemente, inclusive de supercontinentes que se han formado fruto del avance, del movimiento, del traslado de las placas tectónicas continentales que se van separando, que se van uniendo, porque nuestro planeta tiene una dimensión, nuestro planeta tiene una masa específica, tiene una densidad, tiene calor, tiene frío, tiene diversidades de acontecimientos en los fenómenos que se producen, que genera movimiento. Y ese movimiento, además de la energía propia que tiene el sistema, reitero, y de la energía que viene del exterior, del espacio sideral, pues que produce las transformaciones. Por eso hay momentos en que solo ha habido una sola masa terráquea unida, un solo continente. Y se supone que en ese continente único existió civilizaciones. Estamos hablando de quizás 800, de 1200, de 2000 millones de años atrás, en el que todas las placas tectónicas estaban juntas por las fuerzas que se iban experimentando en las transformaciones que iba sufriendo el planeta, y todas estas placas se juntan. Y por eso cuando usted ve un mapa mundi, que usted ve a Sudamérica y usted lo recorta, y recorta el del África y llega y lo engrampa y salen. Es decir, se ve que o se desprendieron o se van a juntar. O se desprendieron y formaron varios supercontinentes, como también ha sucedido en el transcurso de los instantes de formarse las placas tectónicas y su movimiento. Se forman 1, 2, 3, 4 supercontinentes, pero hoy día tenemos 5 continentes, y hay grandes porciones de terrícolas, de tierras del planeta, que se aproximan a un continente, como por ejemplo en Oceanía tenemos Australia, que es inmenso, casi un continente. Tenemos el continente suramericano, el norteamericano, el continente asiático, euroasiático, el continente africano, y
Se supone que luego, y quizá ya mucho más próximo a la situación que tenemos y que conocemos en gran medida, que conocemos en gran medida hoy, tenemos los continentes, pero hace aproximadamente 330 millones de años que existía un supercontinente, unos 335 millones de años, y que esto estuvo luego acompañado de otro supercontinente, pero mucho más antes se supone que hubo un supercontinente entre la placa tectónica asiática, la euroasiática, y la placa tectónica que tiene que ver con Norteamérica, es decir, en ese centro, en el Pacífico, se supone que hubo un gran continente que hubo además también un gran continente como el de la Antártida. Y el gran continente que existió entre el Asia y México, sobre todo los puntos más próximos, hubo y se desarrolló en el Pacífico una gran civilización. Ya habíamos dicho aquí que habían civilizaciones, inclusive, que el sistema de transporte de todo su desarrollo del desenvolvimiento cotidiano era con naves que transitaban por carreteras magnéticas. Es decir, que el magnetismo de la Tierra que generan los polos producen una especie de carreteras imaginarias con una fuerza magnética que provocan, al alcanzar una civilización los conocimientos necesarios, construir naves para transportar la masa humana de entonces y la masa de producciones que se generaban para las necesidades de esas civilizaciones. Habíamos hablado de eso. Claro, las transformaciones que experimenta el planeta son tan intensas por la gran cantidad de energía propia del planeta como de las energías que se generan alrededor del planeta por otros planetas, por otros sistemas solares, por otras galaxias, que son inimaginables, de forma tal que inclusive se supone que ese supercontinente, que se llamó el continente Mu, desapareció porque toda esa área del Pacífico entró en erupción volcánica y las erupciones volcánicas destruyeron ese supercontinente y cuanto poco queda, si podría decirse, quedan las islas Fifis del Japón, queda la isla de Hawái, es un conjunto de islas. Bueno, ahora bien, ¿qué sistema de ordenamiento en la convivencia pudo haber existido para entonces? Bueno, hay registros. Inclusive hay una científica rusa que investigó mucho sobre las posibles civilizaciones, como hay científicos ingleses, norteamericanos, que se han ido a las profundidades del conocimiento y a lugares donde existen guardados bajo mucho secretismo vestigios, escrituras de esas civilizaciones. Estamos hablando de civilizaciones que narran inclusive de las antiguas civilizaciones a las antiguas civilizaciones que nos estamos refiriendo. Es decir, que estamos hablando de que lo más probable,
hace 500, 600 millones de años existió en el planeta Tierra un continente, un supercontinente o continentes, donde hubo un desarrollo de especies inteligentes. Pero como dijimos que las transformaciones que experimenta el planeta son tan violentas que todos esos vestigios desaparecen. Claro, la composición geográfica de una masa terrestre única que se le llamó, tuvo su nombre en su tiempo, Pangeo, pues tuvo Argeo, y ahí en todos esos fenómenos con esa violencia de la naturaleza que se van transformando. Y claro, hay acontecimientos que son bruscos, porque el formar un solo continente, todos los planetas que se junten, eso es un proceso de miles de millones de años. Porque ya empieza nueva vez siempre, pero hay más connotación hoy que la falla de San Andrés, que es una falla que atraviesa una parte importante de California, de Los Ángeles. Hay otras fallas importantes en el África, en el continente africano, y que ya se está viendo la vida que tienen, porque se van dando separaciones, aunque lentas, pero de momento en momento se producen de forma violenta. Es decir, que puede en cualquier momento acompañarse de grandes erupciones volcánicas. Recuerden que Estados Unidos tiene uno de los volcanes supuestamente inactivos más grandes del globo terráqueo, que es el Parque Yellowstone, que es un volcán enorme, que si entra en erupción cambia significativamente y de manera violenta la forma de vida de nuestra civilización a nivel general. Porque conjuntamente con el Yellowstone entrarían en erupción muchísimos planetas que hay y que están en cadenas. Porque recuerden que ya habíamos hablado también una época en la que el planeta estaba sometido a, si ustedes quieren, al estrés, a la tensión de la erupción de los planetas. Y había planetas en cada kilómetro cuadrado, en cada centímetro cuadrado. Aquí en esta isla seguro que desde las profundidades surgieron estas islas, fruto de explosiones volcánicas, y han contribuido a las transformaciones, esas energías que son inigualables y nucleares, energías que se producen por los acontecimientos que genera la naturaleza. Y en esas civilizaciones, entonces, los estudiosos que han escudriñado escrituras, narran sistema de vida, sistema de gobernanza, sistema de justicia. Y efectivamente en los escritos que estos científicos han podido escudriñar, hay constancia de civilizaciones donde la equidad normaba el desenvolvimiento. Y de ahí los grandes avances que experimentaron, que se supone, inclusive en el continente Mu, que estaba ubicado entre Asia y Norteamérica, cuando esa civilización empieza su decadencia por las transformaciones que iba produciendo la naturaleza, es decir, los volcanes, los meteoritos, porque el Pacífico es inmenso, es el océano más grande que tiene el planeta, el océano Pacífico. Y ahí en el centro hubo un supercontinente que se supone esas civilizaciones emigraron tanto a Norteamérica como a Euroasia y al Asia.
Y claro, coadyuvaron al desarrollo de la especie humana de esos otros continentes, porque tuvieron que emigrar con todo su conocimiento, llevar su cultura, ya no en son de dominio, porque tuvieron que emigrar para poder sobrevivir, y se supone, de ahí nace el imperio egipcio, el sumerio, el asirio, y los imperios que existieron en el Asia, en el África. Hubo civilizaciones grandilocuentes, con mucha producción en todos los órdenes de la creatividad que siempre ha adornado al ser humano por la inteligencia que ha acumulado durante su proceso de desarrollo. Y entonces las averiguaciones determinan que sí, que habían condiciones de existencia imperiales, pero con una óptica diferente a los nuevos imperios de la era moderna que hoy vivimos. Es decir, que había más dignidad para el ser humano desarrollarse en todas las áreas del ejercicio normal de la vida, en todas las áreas del conocimiento, de la ciencia, de la cultura, de la alimentación, de la medicina, según narran, poco de agua. Es un tema fascinante, y que no se aborda las grandes transformaciones que ha experimentado el planeta en las enseñanzas que se instruyen en nuestra civilización. Yo me imagino que será por miedo a que se sepa que nosotros estamos muy por debajo en todo el sentido amplio de la palabra, sobre todo en el humanismo de antiguas civilizaciones, y debe darle vergüenza a lo que dominan los imperios hoy día, de que los imperios de antes eran más humanos, menos saqueadores, menos subyugadores y criminales que los de hoy. Bueno, y en los nuevos tiempos tienen su forma de dominación y de subyugar a la propia población. Es decir, que tenemos una raza de perro que fue una creación de Hitler, de los pastores alemanes, fruto de clonaciones y de experimentos que se hicieron, y que ellos son los amos y dueños de todos los demás perros, y que todos los demás perros tienen que vivir y que hacer y que comer y que ingerir la medicina y que comprar todos los productos que esos super pastores digan, esos super perros pastores digan que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que está pasando hoy día con los imperios en nuestros tiempos y la forma de dominación y de someter los pueblos, que era muy diferente a la forma de que cómo convivían los pueblos de esas civilizaciones milenarias de cientos de millones de años atrás, de miles de millones de años atrás. Claro, los vestigios no lo van a encontrar nunca por las transformaciones violentas que se producen en el planeta. Como futuras civilizaciones no van a encontrar vestigios nuestros, porque las transformaciones son tan violentas que se producen de cuando en cuando en el planeta Tierra, por las energías que inciden en él, tanto las internas como las externas, porque es igual, un gobierno aquí se produce por las fuerzas del país, pero con un gran sabor en la incidencia de las potencias.
¿Y quién es que genera esa incidencia en nosotros, por ejemplo? El imperio occidental que encabeza Estados Unidos, por ser la nación gendarme en lo militar y la nación más desarrollada que genera una economía más fuerte, porque es la que, fruto de lo primero, de la gendarmería, provoca subyugar inclusive a sus socios. Por ejemplo, hoy día vemos cómo tiene Estados Unidos subyugado a sus dictámenes a Europa. A Europa. Ya perdieron sus nombres la mayoría de esas naciones. Ya nadie se acuerda de Bélgica, de Holanda, de Francia, esos. No, los países occidentales, así como los llaman ahora. Le cambiaron el nombre al continente y le han puesto OTAN. Pero es un nombre de muerte. Porque la OTAN es un instrumento de producir muertes masivas para subyugar a la civilización, y esos amos, como si fueran perros alemanes, son los amos y señores. Bueno, y esa dominación, y al someter a las poblaciones de ayer y la nueva forma de hoy, es la mecanismo de subyugar a nuestros pueblos hoy, que conocemos. ¿Cómo es que nos subyugan? Si tú surges por la voluntad popular, vienen los amos y dueños y te plantean una serie de pasos que tiene que dar, donde ellos van a participar ampliamente. Y claro, no va a ser ganar, sino ganar ellos y nosotros hacer lo que ellos digan. Y entonces ese gobierno o se somete a eso o lo quitan, de la manera que sea. Lo quitan, lo desacreditan, lo vuelven loco al presidente, le vuelven la economía un desastre al país, y si no pueden con eso, entonces lo matan. Claro, quizás ustedes pueden pensar que eso lo afirmo yo. No, eso lo afirmó un agente económico de la CIA llamado George Pectin, que escribió un libro sobre todas las atrocidades que el imperio norteamericano ha cometido en todos los continentes, en el Asia, en Indonesia, en Malasia, en Singapur, en muchísimos lugares del continente asiático, en muchísimos lugares de Sudamérica. Mataron a Allende, mataron a Torrijos, mataron políticos que tenían posiciones claras de trabajar junto a las comunidades, como en Colombia. Mataron candidatos importantes. Bueno, y esa es la cadena de acciones que ha cometido el imperio, que también hemos hablado de eso, tanto de cómo han subyugado a la África, porque esa es la forma de hacer el ejercicio de poder del imperio actual, de la civilización nuestra, que son imperios de inequidad, ausencia de justicia y el predominio de la supremacía y el predominio de la fuerza y el predominio de la superioridad para imponerse a nuestros pueblos. Por eso hoy día la forma imperial que gobierna el mundo está dirigida para fortalecer los sectores que controlan la masa monetaria del mundo. Y con su incidencia, con su cultura, con su fuerza, con su determinación, vienen y nos imponen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que vestir, cuáles son los utensilios que debemos usar, cuál es la maquinaria que tenemos que comprar, cuál es el vehículo que nos debe gustar,
cuál es la televisión, cuál es el celular. Y nos van cambiando permanentemente porque esos sectores de las grandes corporaciones son insaciables en cuanto a la acumulación de riqueza. Y cada vez quieren más, quieren más. Y claro, la población de los continentes, de los diferentes naciones del mundo, tienen que servirles a esos amos. Y ese es el sistema imperial que domina nuestra civilización hoy. Pero es muy inhumano porque inclusive en nuestra propia civilización hubo momento, estadio, donde la convivencia era con mucho más equidad y la forma de vida era más apegada a ser compatible con la naturaleza. Es decir, había una comunicación más estrecha con los animales, había una comunicación entre las personas más fluida, porque el entretenimiento era entre humanos. Hoy día el entretenimiento es individual, con máquinas, donde la colectividad ha ido desapareciendo. Muy peligroso porque esto ha ido contribuyendo que en nuestra especie, la humana, nuestra civilización de hoy, ya es muy difícil que una persona que sienta un dolor de cabeza que puede generarle un derrame cerebral o cerebral causado por las altas presiones, no se tiene lo que se tenía antes, las posibilidades de ingerir medicamentos naturales que se producían en el patio de la casa, que se producían en la casa, que se producían en el conuco, porque en el conuco encontraban las cepas de un tipo de tubérculo que servía para curar el cáncer y la humanidad de civilización en civilización se fue transmitiendo los conocimientos de todo lo que necesitaba el ser humano para resolver su problema de salud. Había ausencia de Alzheimer, había ausencia de derrame cerebral, el cáncer no existía. Y de repente esta civilización de hoy, que es la que controla la ciencia, la que controla lo que se produce para el consumo masivo, ha inducido a toda la humanidad a ingerir alimentos, que son dañinos porque han sufrido en el proceso de buscar mejor rendimiento en la producción, mutaciones. Son alimentos adulterados porque adulteraron la semilla y eso les genera cáncer. Y ellos lo saben, pero es la manera de entonces venderle el medicamento para curar ese cáncer, entre comillas. Ya no es la cepa que se cultivaba en el patio o en el conuco. Ya no es la cepita del junquillo, que tú saques el junquillo con la cepita y esa cepita la usaban para hacer diferentes tipos de pociones que servían para mejorar algún malestar en la salud del ser humano, porque se iban, reitero, transmitiendo de generación en generación, como los peces. Los peces se enferman, pero ellos tienen la manera de curarse. Ellos tienen todas las... Claro, salvo cuando le contaminan las aguas y los envenenan, porque hasta ahí llegan las grandes corporaciones, a no importarle el medio ambiente. Por eso en esos países, entre comillas, desarrollados, no hay desarrollo integral. Cosa que lo vimos ayer con la doctora Boeing, Jacqueline Boeing, en una entrevista que le hicimos, que les recomiendo que las vean y se los voy a agradecer muchísimo, tal cual les agradezco hoy a todos ustedes que comparten conmigo
este momento y tengan una idea más clara de por dónde andan las gobernanzas, si andan bien o andan mal, porque son personas que se dedican a las investigaciones científicas en el área social, en el área económica, en el área del desarrollo. Y tienen una visión amplia de lo que es la gobernanza para el desarrollo integral. Es decir, que toda la humanidad pueda desarrollarse. Está tronando fuerte, quiere decir que hay posibilidad que esté lloviendo en algún lugar. Son buenos síntomas, porque la lluvia aportan riquezas enormes, ya que el agua es vida y no hay riqueza más grande en nuestro planeta que la vida. Cuando se perdió la vida, se perdió la riqueza. Bueno, y las evoluciones de los imperios y sus avances en la dominación, en la subyugación de los pueblos, ha sido terrible, porque eso viene desde miles de años. Antes de esos imperios existía la convivencia pacífica comunera, lo que se le llamó por los científicos Carlos Marx el comunismo primitivo. Así como hubo un capitalismo primitivo, como hubo una esclavitud primitiva, como hubo un feudalismo primitivo, como hay un sistema capitalista primitivo, como hay un sistema socialista primitivo. Pues así hubo un sistema comunista primitivo en el que el ser humano convivía y producía para toda la aldea y todo el mundo participaba y todo el mundo tenía que producir y todo el mundo tenía que tener la parte que necesitaba de la producción y todo era colectivo. Como hubo una época en que era la mujer la que buscaba los alimentos. Y así ha ido evolucionando todo, como han evolucionado los imperios. Y los imperios una vez se sustentaban en la esclavitud, que los territorios que ocupaban, los militares que hacían preso, en vez de detenerlo preso, lo convertían en esclavo para dedicarlo a producir de manera obligada y de manera a fuetazo limpio. La esclavitud era a fuetazo. No tenían derecho a nada, andaban desnudos prácticamente, si no tenían medicina, no tenían la comida, era una ración, cuanto de manera equivocada, porque si usted se está muriendo de hambre no va a tener fuerza para producir. Bueno, y de ahí siguió avanzando a lo que conocemos hoy. Hoy tenemos los imperios más diabólicos en cuanto a la subyugación a su propia especie, a sus propios compañeros seres humanos. Lo someten, lo subyugan, lo denigran y lo explotan y le extraen todo lo que puedan producir para ello acumular grandes fortunas. Los dueños de los grandes emporios, de las grandes corporaciones, de los grandes bancos que mueven fortuna, incluyendo la fortuna que se generan hoy, que son de las más grandes que se están produciendo en el mundo, que es el negocio de trata, venta, sacrificio de niños, para la prostitución, para la drogadicción, para las orgías de los magnates, para descuartizarlo y extraer los órganos y venderlo. Y eso está produciendo a nivel mundial una masa monetaria mucho más grande que la que produce la droga, mucho más grande que la que produce la venta de armas, tanto de cualquier tipo de armas, sobre todo la de que exterminan pueblos enteros, como la bomba atómica, la bomba nuclear, la bomba de hidrógenos, que son armas terribles. Bueno, y por ahí es que han dado hoy día de cómo han surgido y han caído los imperios. Claro, los imperios caen sobre todo porque dijo el gran literato francés Victor Hugo,
en Lo Miserable, una reflexión que hace, que no hay nadie en el mundo, ni ser humano, ni potencia, ni imperio que pueda cargar con el fardo de la humanidad encima de sus hombros porque se aplasta. Nadie podrá nunca, en ningún estadio del desarrollo del planeta y de las civilizaciones, cargar con todas las civilizaciones. Nadie. Porque se derrumban, se aplastan. Y lo que más destruye un imperio es la inequidad. Porque la inequidad, las desigualdades, subyugar, explotar desmesuradamente, produce injusticia. Y dijo un gran Ibrahim musulmán a un gran sultán turco: si quiere que tu imperio perdure para siempre tiene que ser justo. De lo contrario, como imperio perecerá. Y así fue. Y todos los imperios perecen. Surgen con un esplendor enorme, muchos sobre la base del saqueo, como el occidental, porque ahí desde el principio fue saqueando, matando, sacrificando, apoderándose de las grandes riquezas de los pueblos, de sus propios vecinos y de todos los vecinos del mundo. Pero sobre esa base está contada la duración de tu imperio. Va a ser poco tu duración. Por eso el imperio occidental, lo más probable, el de hoy, porque el imperio occidental viene desde los sumerios, fue cogiendo forma. Salvo, ¿verdad?, el imperio de los Mu, de ese supercontinente, que se supone había una equidad enorme, una convivencia pacífica y de gran desarrollo científico, que al ir desapareciendo el supercontinente, fueron emigrando hacia el Asia y emigrando hacia Norteamérica y Suramérica y todos estos pueblos del Caribe y del continente americano. Y esa civilización fue entonces inyectando conocimientos, creencias a las civilizaciones que se iban desarrollando. Por eso el gran desarrollo de los mexicanos, de la civilización azteca, de los mayas, de los incas en Sudamérica. Bueno, y definitivamente ya para que se sepa que los pueblos bajo dominación de esa influencia de las potencias hegemónicas, la tendencia es a desaparecer porque son injustos y generan inequidad insospechables. Así que no nos podemos sospechar y son inimaginables porque ni podemos imaginárnoslas. Porque la forma de vida que imponen, reiteramos, ya no se puede pensar un viejito que anda por las calles, no sabe, no recuerda nada, ya anda con todo tembloroso, no tiene la manera de adquirir esos medicamentos químicos que no son de gran beneficio, ni son realmente fabricados para resolver eso, un problema determinado, porque miren la Viagra la hicieron para supuestamente normalizar deficiencia en el corazón, y para lo que sirvió fue para servirle a el hombre tener mejor erección y así tener un mejor desenvolvimiento sexual. Es decir, que lo hicieron para una cosa que no sirvió y luego entonces se inventaron que era para otra cosa. Son productos químicos adulterados que supuestamente van en dirección a resolver los problemas de salud del ser humano, y lo que han hecho es empeorar muchas veces. Claro, hay muchísimos productos médicos muy serios que sirven y que ayudan, porque no es que estemos negando el avance científico, no, que lo que estamos observando es cómo las grandes corporaciones han usado el desarrollo científico para engrosar su riqueza y generan enfermedades que antes no existían
y generan dolencias que se pueden resolver con medicinas naturales, caseras. Si usted quiere no llamarle natural, llámela casera, la tisana, el ungüento, el ponerse en la cabeza hojas de tabaco con mentol, ya nada de eso, porque reiteramos, los peces se sanan solos con su propia medicina que ellos buscan, los perros. Los perros ustedes lo ven, por más perro decente que sea, o por más perro educado que lo hayan formado, se van a los patios a comer hierba, porque con esa hierba es que ellos se desparasitan. Es el mejor desparasitante para los perros, la hierba que ellos se comen para desparasitarse. Bueno, pero no hay mejor medicina en veterinaria para curar un perro cuando tiene un rasguño que ellos saben cómo curársela pasándose la lengua, porque generan diferentes tipos de microbios que atacan otros microbios y hacen que cicatricen sus heridas. Es decir, así los tiburones tienen su manera de corregirse las heridas que en pelea le hacen otros tiburones. Buscan la manera de ellos autogestionarse su medicamento. Todas las especies que han existido en el planeta Tierra tienen todos los recursos necesarios para poder generar la solución de los problemas que se generan en ellos en lo particular y en su alrededor, porque es la conjunción de todo lo que da la estabilidad. Pues muchas gracias, quizás no llenemos la expectativa del tema, pero hicimos el esfuerzo de hacerle entender a ustedes que existen medicamentos naturales que coadyuvan a usted tener una salud estable y que el abandono a que están sometidos la gran mayoría de las poblaciones en el mundo a nivel de atención médica se debe a que las grandes corporaciones han colocado en el mercado sus productos que son los que hay que comprar, pero que para comprarlo es insostenible, solo las élites pueden alcanzarlos. Que la pasen muy bien, que tengan muy buen resto del día y nos veremos el próximo lunes y estaré muy contento de volver a compartir con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias.